Saben, hoy estamos comenzando una serie nueva donde estaremos hablando acerca del servicio a Dios. ¿Cuántos en su corazón han tenido servirle a Dios? Bien. Y nuestra serie se llama Amar es servir. Y tengo el privilegio, no quiero quitar mucho tiempo porque nos preparamos con algo un poquito diferente, unos pequeños TED Talk, que se trata de que va a haber 4 oportunidades para 4 personas muy especiales que son parte del equipo, en donde estaremos escuchando algo de Dios a través de sus vidas. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Así que dile al que está a tu lado: no me interrumpas y déjame poner atención. Sí. Y le voy a pedir por favor a Alejandro Rubio que pase. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Dele con todo. Gracias por su recibimiento. Bueno, yo les quiero hablar del servicio. Mi experiencia aquí en el servicio comenzó desde que estaba en el mesón. Para los que no me conocen, para las personas que vienen por primera vez, yo soy Alejandro Rubio y estuve en la casa de restauración del Mesón del Cielo. Gracias. Por cierto, el día de mañana voy a estar con ustedes compartiendo un testimonio. Así que si alguien quiere escucharlo completo, se puede inscribir al mesón. Bueno, yo entendí desde que estaba viviendo mi etapa en el Mesón del Cielo que el servicio era clave para consolidar mi restauración. Yo entendí de parte de Dios que el servicio me ayudaría a conquistar esas áreas en mi carácter que yo necesitaba ejercitar, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante el servicio, ¿verdad?, es donde se pone en práctica la palabra, lo que tú has aprendido, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice que amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo, ¿verdad? Y cuando empiezas a servir, ¿verdad? Del mesón les comento la experiencia, ¿verdad? Cuando empiezas a servir, te topas, ¿verdad?, con personas que tienen un corazón dispuesto, así como te puedes topar con personas que son de más difícil trato, ¿verdad? Y es ahí donde Dios empieza a moldear tu carácter, donde empiezas a desarrollar, ¿verdad?, lo que es el amor, y donde Dios pone a prueba tu fe. Así que quiero compartirles este versículo que dice en 1 Corintios 15:58: por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Y bueno, yo lo que quiero comentarles de aquí es que cuando uno está sirviendo, uno tiene la tentación de que cuando uno se siente cansado, cuando uno se siente agotado, o que no le estás encontrando sentido al servicio, uno tiene la tentación de abandonar, ¿verdad? De tomarse un break, ¿verdad?, de pensar que no tiene mucho caso. Pero la palabra de Dios nos anima a ser constantes en el servicio. Y ¿sabes qué? Hay un premio, hay una bendición. Y yo vi de parte de Dios, ¿verdad?, cuando empecé a trabajar aquí en la iglesia, muy pegado con el pastor Paco, empecé, ¿verdad?, y me decían: oye, es que no tienes horarios, es que esto, que el otro, ¿verdad?, estás trabajando mucho, que te vas a cansar. Y yo: no, pues no me importa, yo le estoy dando, ¿verdad? Y yo sabía que Dios tenía una recompensa para mí, ¿sí? Y un día me llamó el pastor del mesón y me dijo que quería que trabajara aquí en la iglesia. Lo primero que hice fue recibir todo lo administrativo, entre ello que la escuela de ministerio, lo de la librería. Me puse a hacer un inventario, y la persona que me entregó las cosas era alguien que estaba sirviendo aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Que tenía su trabajo
pero en sus ratos libres tenía esa función de llevar cosas administrativas. Entonces yo le dije a esta muchacha que pues me entregara todo lo que era los libros, ¿verdad? Lo que tenía, las cuentas, y bueno, y nos pusimos a hacer un inventario. Y bueno, ya sabrán quién es esa muchacha, ¿verdad? Y pues ahí forrando Biblias, ¿verdad? Fue que nos conocimos. Como dicen que se quedan para forrar Biblias, pues literalmente la conocí forrando Biblias. Y bueno, y es ahí donde Dios me entregó mi promesa. Y yo creo que este es el premio que Dios me ha dado, ¿verdad? Que yo encontré mientras yo estaba caminando en la obediencia, en el servicio. Bueno, por ahí creo que van a poner una imagen, pero bueno, ese es el testimonio que yo les puedo dar. La bendición yo la encontré mientras yo servía al Señor. Hola familia, buenas tardes. Pues yo estoy muy contenta de poderles compartir también un poquito de mi testimonio a partir de que yo decidí empezar a servirle al Señor en esta iglesia. Para los que no me conocen, mi nombre es Almenda. Tengo alrededor de 3 años, un poquito más, de congregarme aquí. Y yo creo que mi testimonio empieza cuando yo decido abrazar una promesa que Dios me entregó y que muchos de ustedes tal vez han recibido en varias prédicas, que la encontramos en Mateo 6:33, que dice: y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. Entonces, yo, así como muchos de ustedes, llegué a esta iglesia con una necesidad, con una hambre del Señor, con un deseo de que Dios cambiara mi vida en muchísimas áreas. Así que yo decidí creer esta promesa, abrazarla y caminar en ella. Pero al principio la verdad es que no todo fue color de rosa. Yo empecé a servir. En ese entonces veníamos a 3 servicios, a las 10, a las 12 y a las 2. Entonces estábamos aquí los domingos de 8:30 más o menos a 4 de la tarde. Para mí la verdad me encantaba, se pasaba el domingo súper rápido. Y yo decía, yo no nada más puedo venir a congregarme los domingos y ya, yo quiero hacer algo más para ti, Señor. Yo quiero ponerte a ti en primer lugar y tú te vas a encargar de lo demás. Pero al principio la verdad es que les tengo que confesar, y aquí voy a tener que balconear un poco a mi esposo, que no sabe, ahorita está tomando allá fotos. Ayer me preguntó y me dijo, ¿de qué vas a hablar? Y yo, ¿cómo te fue hoy? Platícame, dime cómo estuvo tu día, porque luego le da pena. Yo empecé a servir sola. Al principio él como que no se animaba, le daba un poquito de pena, no quería. Pero ¿saben qué? Mientras yo me encargaba de las cosas del Señor, mientras yo me encargaba de honrarlo a Él con mi servicio, el Señor se encargaba de poner en el corazón de mi esposo el querer como el hacer, como hace poco lo dijo el pastor Paco. Y de repente, meses después, ¿qué creen? Mi esposo empezó a servir en el staff junto conmigo. Y al principio no fue sencillo, al principio venía un domingo sí, un domingo no. Pero meses después, y aquí les voy a pedir al equipo de producción que me apoyen con la primera fotografía. Esta foto yo la tomé en mayo del año pasado. A mí me tocó nada más venir a recibir y él vino a servir. Y fue entonces cuando yo entendí la fidelidad de Dios a través de mi servicio. Ahí fue cuando el Señor me comprobó que Él se encarga de lo demás, que Él se encarga de cumplir los anhelos de nuestro corazón cuando confiamos en Él. Vamos a pasar a la segunda fotografía. Hace poquito se subió a hablar. Él es súper penoso, pero de verdad es que esa es la transformación que Dios hace en nuestros corazones. Cuando empezamos a creerle y empezamos a servirle, empezamos a ser otros. Una compañera me decía, porque estaba cantando muy contenta, y me decía, oye, ¿qué le pasa a tu esposo? ¿Qué trae hoy? Y le digo, la verdad, y yo le he dicho varias veces, cada que servimos, él anda de otro humor. Así que yo quiero que sirva todos los domingos para que ande siempre de buen humor. Y la última fotografía que les van a poner, pues es de nosotros dos, hace 2 domingos sirviendo juntos. Yo le quiero dar gracias al Señor porque el día de hoy somos un matrimonio comprometido con el servicio a Dios, creyendo en sus promesas, caminando en sus promesas, porque sabemos que es un Dios fiel, que es un Dios bueno y que es un Dios
que tome en cuenta todo lo que hacemos. Así que yo quiero invitarte, si tú has tenido esa inquietud, si Dios ha hablado a tu corazón, no te detengas por nada, que si tu esposa no quiere venir, que si tu esposo no quiere venir, tú confía en el Señor, tú camina en las promesas del Señor, porque Él es fiel y Él es bueno. Y no solamente trae eso, yo también empecé a encontrar amistades muy valiosas a partir de que empecé a servir, amistades con las que ahora me junto a orar, con las que me junto a hablar del Señor, con las que puedo pedir un consejo sabio. Y tal vez si yo nunca hubiera entrado a servir, si tal vez yo nunca le hubiera dicho un sí al Señor, pues eso no estuviera pasando. Así que yo te invito a que le creas a Él, a que camines en sus promesas, porque solamente nuestro Dios es el Dios que hace posible lo imposible, y en mi caso así fue. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están, familia? Pues yo te vengo a hablar un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida a través del servicio. Hace más de 8 años que estoy sirviendo en la casa de Dios, y a través de ese tiempo el Señor ha sido fiel en mi vida, tanto físicamente como espiritualmente. Vamos a ver lo que dice Romanos 12:11. Dice: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con todo el fervor que da el Espíritu. Cuando nosotros empezamos a servir a Dios por amor, Él se va a encargar de tus cosas. Y algo que te voy a comentar es lo que pasó hace 8 años, de que yo sirviendo en la casa de Dios, hubo un tiempo, una temporada donde el trabajo se escaseó. Entonces 8 años se escaseó. Entonces dije yo, pues ¿qué va a pasar ahora? Voy a servir a la casa de Dios. Y entonces empecé a servir, y a través del servicio me siguió cayendo una nómina durante 8 años sin tener que ir a trabajar físicamente ahí. Sí, 8 años, esperó un año y me caía mi nómina. Esperó otro año, me seguía cayendo mi nómina. Pero ¿qué hacía yo? Yo le quería a Dios. Yo empezaba a servir al Señor en la casa de Dios, íbamos a los congresos, y entonces el Señor se encargaba de mis cosas. Cuando tú te encargas de las cosas de Dios, Él se va a encargar de tus cosas, porque lo haces por amor, por agradecimiento, por gratitud de lo que Él ha hecho en tu vida y de lo que Él está haciendo en tu vida. Yo te invito a que tú le creas a Dios. Las promesas de Dios se van a cumplir en el sí y en amén, siempre y cuando le estemos sirviendo a Dios. Servir a Dios, no creas que es para ocupar una necesidad en la iglesia. No, es para llenar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es el carácter de Jesús en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahí tomamos el carácter, tomamos la sabiduría de parte de Dios. Y he tenido la bendición de estar en varios ministerios aquí, y yo sirvo con amor, con fervor, como dice el versículo de Romanos 12:11. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo. ¿Por qué? Porque Él está haciendo algo en mi vida. Él está trabajando en mi vida. Mi carácter lo está haciendo o tratando de caminar en su voluntad. Y cuando tú y yo hacemos las cosas para Él, Él se encarga de tus cosas. Te invito a que si tú quieres servirle a Dios, sírvele con tu corazón. Sírvele, porque el que quiera ser grande, lo primero tiene que servir a los demás, dice la palabra. Y es ahí donde se cumplen sus promesas. Te comento que 8 años estuve pues prácticamente no trabajando, pero no quiere decir que esté de flojo, sino que estaba sirviendo a la casa de Dios. Tuve la oportunidad de abrir un negocio que tengo por ahí, y el Señor sigue añadiendo cosas, pero es a través de mi servicio a Él, a través de que le voy sirviendo, no por ocupar un puesto o lugar en la iglesia. Es por amor a lo que Él sigue haciendo en mi vida. Te invito, si tú en tu corazón sientes servir a Dios, sírvele. Sírvele, Él se encargará de tus cosas. Él va a añadir lo que haga necesidad en tu vida. Amén. A ver. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lupita de León, de Rubio, Lupita de Rubio. Quiero platicarles brevemente acerca de mi experiencia sirviendo. Realmente, pues prácticamente he estado toda mi vida en la iglesia, entonces empecé a servir desde muy niña. Pero en esta última temporada como que se renovó, ¿no?, mi convicción acerca de por qué sirvo a Dios. Y mi esposo y yo hemos estado pasando por
por un proceso que no fue fácil. Teníamos el deseo de tener hijos, teníamos promesas porque Dios nos había hablado por palabra, por sueños, y pues pues toda pareja lo desea, ¿no? Obviamente pues nosotros también, pero teníamos también no nada más el deseo, o sea, Dios nos había hablado de eso. Y bueno, pasó el tiempo y no sucedía nada. Pasé por algunos tratamientos que no fueron exitosos. Muchas parejas pasan por más tratamientos de los que yo he pasado, estoy consciente de eso, pero te cuento lo que a mí me pasó, ¿no? El asunto fue que cada vez que nos dábamos cuenta de que no había sido exitoso, pues era como un golpe. Entonces, cuando vino el tercer intento y falló, pues los dos estábamos muy tristes, yo estaba muy decepcionada, honestamente. Y yo recuerdo que yo hablando con Dios solita, o sea, sí fui dura, ¿no? O sea, luego ya pedí perdón, pero mis palabras en ese momento con Dios sí fueron, o sea, me decepcionas. O sea, yo he estado esperando en ti, he estado creyéndote y tú no contestas. O sea, ¿con qué fe esperas que yo lo vuelva a intentar si tú no haces nada? Y para colmo, o sea, yo no escuchaba ni que Dios me hablara ni nada, entonces estaba muy dolida y honestamente estaba muy decepcionada. Y bueno, Dios es tan paciente con nosotros, ¿verdad? No me hizo nada, ¿verdad? No me quitó la vida por ser tan grosera, pero al contrario, Él vino y nos consoló en medio de lo que estábamos pasando, porque sí fue un momento muy difícil. Y recuerdo que fuimos mi esposo y yo con los pastores a consejería. Ya había mucha gente orado por nosotros. Ya no era la primera vez que hablábamos con ellos respecto a este tema, pero como que en esta ocasión pues era más intenso todo. Aparte, los tratamientos son difíciles y ponen tus emociones al 1000. Y el pastor, me acuerdo que nos hizo un comentario, nos hizo una pregunta, no para contestarla en ese rato, pero yo me la llevé en mi corazón. Y me acuerdo que nos dijo: miren, Dios va a cumplir su promesa porque Él es fiel. Pero es importante que ustedes sí sepan, ¿y si no llegara a suceder? Y cuando nos fuimos, o sea, yo sí sentí como si Dios me dijera: sí, Lupita, y si no se te concede, ¿cómo vamos a quedar tú y yo? Y o sea, en ese momento como que Dios cambió mi perspectiva de las cosas, de ver mi vida como es. O sea, la palabra de Dios dice que somos seres eternos, ¿verdad? Y nuestra vida es eterna y nuestro paso por la tierra es un pedacito, ¿verdad? Una porción muy pequeña de tiempo en comparación con nuestra eternidad. Y algo que yo entendí es que a la luz de la eternidad, quizás si una cosa no la pudiera conquistar en esta vida, no podía negar que Él ya había dado todo por mí, porque dio su sangre, dio su vida, me salvó. Si yo muriera, yo iría con Él, o sea, no ir al infierno. Cambió mi destino eterno para siempre, aunque haya algo que no se me conceda. Y entonces yo le dije al Señor: pues si no me lo concedes, yo te voy a servir, porque tú no dejas de ser Dios, no deja de ser cierto que me salvaste, de que cambiaste mi destino eterno. Y está bien, aunque me duela, sé que me vas a sanar, y yo me voy a levantar y voy a sonreír y voy a seguir sirviéndote. Y si mi esposo batalla, yo lo voy a ayudar para que juntos te sirvamos. Y te leo para terminar este versículo que está
en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y yo con este versículo entiendo que aunque hubo momentos en que estuvimos sirviendo porque todo se veía oscuro, no dejamos de servir. Dice aquí la palabra que si servimos, vamos a estar donde su presencia esté. Y en cierto momento Él va a encender nuestra luz y abre nuestro entendimiento. Y luego dice, el que me sirva, mi Padre le honrará. Hay otra versión que dice, mi Padre le premiará. Nosotros seguimos sirviendo, mi esposo y yo. Hubo un momento en que en medio de nuestro servicio hubo una administración. Y bueno, yo sentí que Dios me tocó en medio de esa administración. Nos animamos y nos levantamos otra vez a volverlo a intentar. Y no fue instantáneo, pero a lo que voy es que cuando yo le dije al Señor, pase lo que pase, yo te voy a servir, yo vi como algo se desató, porque aunque no teníamos el deseo de intentarlo, cuando Él nos restauró y tuvimos la fe de volverlo a intentar, pasamos un proceso de 6 meses más o menos, pero en el 24 de diciembre de 2023, les comparto una imagen. Recibimos la noticia de que ya finalmente Dios nos daba el regalo de que yo estaba embarazada. Y bueno, aún no se cierra el proceso, ¿verdad? Estamos en espera, pero realmente le damos la gloria a Dios. Y es cierto lo que dice, si al que me sirva, dice, mi Padre le premiará. Entonces yo te animo a que le sirvas, pase lo que pase, por lo que Dios no te dé, ya te dio su vida, ya te lo dio todo, ya nos lo dio todo. Amén. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Yo ando en chanclas porque me quebré el pie, oigan. Y aquí ando sirviéndole al Señor. La verdad, el testimonio que más me gustó fue el de Jorge. Oye, sin trabajar y le pagaban. Uy, ¿cuántos tomaron esa promesa así? Yo vi a algunos de ustedes que dijeron, amén, la tomo. ¿No la tomaron? Oye, imagínate, 8 años. No creas que una semana, 2. No, 8 años. ¿Dónde está Jorge? Con razón yo le decía, oye Jorge, ¿cómo ves? ¿Nos ayudas en la iglesia? Queremos hacer. Sí, pastor, yo estoy ahí. Y venía, oye Jorge, y yo decía, oye, pues si hay necesidades, dile a Jorge. Pues claro, le están pague y pague y no trabajaba. Estaba bien dispuesto. Allá, pero aquí con el Señor sí. ¿Cuántos quieren esos trabajitos? Pero ni modo, mijo, no te tocó ese, entonces pues hay que dar la milla doble. En verdad estoy impresionado, me encantaron los testimonios, las palabras que cada uno de los que son parte de nuestro equipo compartieron. Y en verdad creo que una de las cosas más importantes que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado, es la oportunidad de que nosotros como mortales tengamos el privilegio de servirle a Dios. Wow, eso es algo que a mí en lo personal me quebranta mucho. Y más cuando pones un poco de atención a la vida que has llevado en el pasado. Porque a pesar de que habíamos estado viviendo perdidamente, a pesar de que habíamos vivido cosas sucias, alejados de Dios,
Dice la Biblia, Él nos toma como utensilios de deshonra para hacernos utensilios de honra. Porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para poder humillar a lo que se cree sabio en este mundo. Y creo que cada uno de nosotros tiene una historia, tiene un testimonio, puede decir algo de parte de Dios en donde pudiste ver su mano, donde has podido ver su misericordia y donde sabes que probablemente hoy no deberías de estar aquí. Pero si hoy estás aquí es por el amor, la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Y quiero traer un pequeño mensaje para cerrar. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Mateo 20 del 25 al 28, Jesús hablando en uno de los últimos momentos en los que él estaba, ¿no? Porque Jesús iba a morir y Jesús está con sus discípulos y todo lo que Jesús iba a decir o lo que él estaba diciendo, pues iba a dejar un precedente. Y me encanta porque Jesús empieza diciendo: entonces Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Está hablando de la gente, de la multitud. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, o sea, poder. Mas entre vosotros, o sea, Jesús les está diciendo a sus discípulos, ¿no? Mas entre ustedes, dice, no será así, sino que el que quiera hacerse grande, digan conmigo, grande, entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será ¿qué? Vuestro siervo. Me encanta estas palabras de Jesús que atraviesan mi corazón y nos colocan en la posición correcta, porque yo creo que todos de cierta forma o manera, y muchos en un deseo mayor, en otros un deseo no tan grande, pero todos de cierta manera deseamos sobresalir en la vida, deseamos ser exitosos y alcanzar cosas, otros niveles en el trabajo, en la empresa, en los negocios, en el deporte, en las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos. Pero fíjense cuál es en sí lo que la palabra de Dios nos muestra a través de Jesús, diciendo que si alguien quiere ser grande, si alguien quiere ser ¿qué? Grande, tiene que ser vuestro servidor. Miren, familia, el servicio nos lleva a la grandeza. El servicio nos lleva ¿a qué? A la grandeza. Equivocadamente pensamos que si somos grandes, la gente nos tiene que servir, la gente nos tiene que atender, la gente nos tiene que hacer cosas, respetarnos, honrarnos, ponernos alfombra roja y tratarnos de diferente manera. Pero saben, me encanta esta parte donde dice: tú quieres ser grande, sirve. El corazón, el espíritu y la intención de servicio te llevará a la grandeza. Te llevará a la grandeza.
aquellos que no quieren servir. ¿Qué es servir? Hacer algo por los demás, hacer algo por otros. ¿Y cuál es la mayor plataforma que tú ahorita pudieras tener? Porque puedes servir en tu casa, puedes servir ahí en tu trabajo, puedes servir en la iglesia, en alguna área, en algún ministerio. Yo creo que la actitud de servicio es la principal actitud donde una persona puede ser grande. No rechaces el servicio, porque si rechazas el servicio, vas a rechazar la grandeza que Dios te quiere entregar para tu vida. Amén. Dar un aplauso al Señor. Agrega, Dios agrega y dice: si tú quieres ser el primero, entonces tendrás que servir a los demás. Claro, ¿qué es más fácil? Venir un domingo a la reunión y sentarte, disfrutar de la música, de la adoración, de la alabanza, disfrutar de un momento en Dios, o llegar más temprano, acomodar a las personas, acomodar las sillas, estar en una área, estar en otra área, llegar temprano, irte tarde? Implica esfuerzo, implica decisión, implica definitivamente dar un extra cuando tú decides servir. Pero es ahí donde despertamos en nosotros la grandeza que Dios ha depositado en nuestra vida. Amén. No busquemos solamente servirnos de los demás, sino busca servirle a los demás. En tu trabajo, en tu profesión, en tu negocio, busca servir, busca ayudar, busca dar. Y vas a ver cómo todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Le preguntaron a uno de los hombres más ricos del mundo, el dueño de Amazon, que cómo fue que él pudo haber desarrollado esa empresa y llevarla hasta ese nivel. Y él dijo: porque siempre busqué cómo servirle a los demás. ¿Cómo servirle a los demás? Y luego le dicen: pero ¿cómo servirle? O sea, ¿a qué te refieres? Y dice: sí, ¿cómo puedo hacerle la vida más fácil a las personas? Ahí encontró ese negocio, esa oportunidad, en donde ese negocio vino a ser uno de los mayores negocios hoy en día. Tú entras a la aplicación, compras algo y te lo llevan a domicilio. Y esto vino y rompió todos los paradigmas, dando él un servicio, un plus, dentro aún de un negocio lucrativo. Entonces, cuando tú estás buscando servir, las cosas serán diferentes. Busquemos servir a Dios. Y me encanta esto, y le voy a pedir al grupo que pase Juan 13, versículo 4 y 5. Este mes y algunos domingos estaremos hablando del servicio a Dios. Fíjense lo que dice Juan, que es uno de los momentos que más me encantan de Jesús. Juan 13, versículo 4. Y dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo, en una vasija, ¿no? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos
y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Me encanta esta parte porque Jesús está en sus últimos momentos. Estas son de las últimas enseñanzas que Jesús le está dando a sus discípulos. Y después de echarse una buena cena con sus discípulos, Él se levanta, toma una toalla, se la pone sobre su hombro y se inclina ante ellos para empezar a lavarles los pies. O sea, no sé, pero no sé si tú logras, yo creo que nosotros no logramos identificar este hecho, esta experiencia, este suceso, esta decisión que Jesús tomó. Familia, escuchen esto. En la antigüedad no había un trabajo más denigrante, escúchame, para un siervo, para un esclavo, que el trabajo que se utilizaba en esa servidumbre, en esas personas que trabajaban en casas, que cuando alguien entraba a una casa con recurso y pudiente, el servidor de más bajo rango era el que tenía que ir, sentar a aquella persona y empezarle a lavar los pies. ¿Por qué? Porque el lavar los pies era lo más sucio, era lo más denigrante, era lo más humillante que podía existir. Por eso el siervo de menor nivel era el que tenía que hacer eso. Porque en la antigüedad, recordemos, se la pasaban caminando kilómetros. Los zapatos, ellos no usaban tenis Nike, ni Adidas, ni Jordan como ahora. Eran pedazos de pieles, pedazos de pieles, sandalias que eran envueltas muchas veces y amarradas con pieles, donde el pie sudaba, olía mal, los pies estaban llenos de tierra, de sudor. Y Jesús no le importa hacer este trabajo. ¿Tenía necesidad Jesús de hacerlo? No. Pregunto, ¿Jesús tenía necesidad de hacerlo? Él podía habérselo pedido a cualquiera de sus discípulos, y creo que sus discípulos no hubieran dudado en hacerle este trabajo a Jesús por el amor que le tenía. Pero Jesús no se lo pide a sus discípulos que se lo hagan a Él, sino Él lo hace a sus discípulos para dejarles un ejemplo, para entregarles una enseñanza de lo que significa servir. Para muchos, el estar en una puerta con una playera pudiera parecer una humillación. Para muchos, el agarrar un trapeador, agarrar una escoba, pudiera ser el que tú te sientas humillado. El que tú recojas unos papeles o saques unas basuras pudieran hacerte sentir humillación. Pero ¿sabes cuál fue el mensaje de Jesús? Una de las cosas que nos mantienen humildes, una de las cosas que te van a mantener con los pies en la tierra,
una de las cosas que te van a mantener siendo agradecido por lo que Jesús hizo por ti es cuando tú le sirves. Porque a veces no nos damos cuenta, pero nuestro orgullo y nuestra soberbia, nuestro corazón torcido, dice la Biblia que el corazón del hombre es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón del hombre? Pero a través del servicio te mantienes aterrizado. A través del servicio te mantienes sabiendo que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una sierva de Dios, y que lo que tú puedas hacer no se va a comparar con lo que Jesús hizo por ti, porque Él te salvó, te sanó, te rescató, te perdonó y te trajo de las tinieblas a la luz admirable. Y de nada podemos jactarnos más que de estar con Él. Familia, haz a un lado el orgullo, haz a un lado la soberbia y empieza a servirle a Dios, porque es ahí donde tu corazón se alinea con Él. Cuando le sirves a otros, cuando ves las caras de los otros, cuando ves a veces las humillaciones de los otros, y muchas veces eso te mantiene aterrizado, te mantiene con los pies en la tierra. Quiero ser humilde, necesito ser humilde. ¿Y sabes cuál es una de las cosas que te mantendrán en esa humildad constante, aterrizada, sensible a la presencia? ¿Sabes cuál es? El servicio a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Yo quiero servir a Dios el resto de mi vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Servir a Dios no solo es dejar todo y venirte a la iglesia. No. Servir a Dios es seguir en lo secular, seguir haciendo lo que estás haciendo y venir y dar esos pasos de venir a ser parte de un equipo de la iglesia. Amén. Tendrás la oportunidad y el próximo domingo estaremos reclutando personas para las diferentes áreas de nuestra iglesia, para la alabanza, para producción, para cafetería, para Reino Kids, para todas las áreas de la iglesia estaremos reclutando personas. Vamos a ponernos de pie, quiero orar con ustedes. ¿Cuántos están contentos? Vamos, levanta tus manos al cielo. Hagamos a un lado todo orgullo, hagamos a un lado toda soberbia, hagamos a un lado todo lo que estorba. Vamos, hagamos a un lado todo aquello que muchas veces nos hace sentir menos, que nos hace sentir menospreciados y rechazados. Oh. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto de saludarte y sé que este mensaje que acabas de ver ha bendecido tu vida y ha tocado tu corazón. Así que no dudes de tomar este link y mandárselo a alguien que tú sabes que necesita escuchar un mensaje de parte de Dios. Y bueno, déjame decirte que uno de los deseos del corazón de Dios es prosperarnos. La Biblia dice en Proverbios capítulo 11 que el generoso prosperará. Quiere decir que cuando tú y yo somos generosos, nos desprendemos, somos desprendidos y le damos a Dios, Dios va a desatar sobre nuestras vidas esa bendición de prosperidad. Muchos quieren ser prosperados, pero pocos quieren ser generosos. Te invito a que seas generoso y des ese paso de fe. Dejo aquí el link y todas las formas y maneras en las que tú puedes caminar en estos pasos para que comiences o continúes siendo generoso, para que la obra de Dios avance a través de tu generosidad, a través
de tu aportación. Dos maneras en las que habla la Biblia. La primera en la que tú y yo podemos ser fieles es a través de nuestros diezmos. El libro de Malaquías dice que el diezmo debe de ser traído y puesto en el alfolí. Sí, ahí en la iglesia local, ahí en ese lugar donde tú te congregas, donde tú te reúnes, donde tú te alimentas espiritualmente. Ese lugar es una casa espiritual, es una familia espiritual, es una familia de fe donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha sembrado y te ha puesto como ese árbol plantado donde tú puedes empezar a ser generoso dando tus diezmos y empezar a desatar esas promesas de bendición y de prosperidad sobre tu vida. No dudes, empieza a caminar y te reto, como dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios menciona, probadme ahora en esto. Prueba a Dios a través de tu fidelidad y de tus diezmos. La segunda manera en la que tú puedes ser generoso es a través de tus ofrendas. De ese 90%, tú puedes darle a Dios lo que esté en tu corazón. Tú puedes darle a Dios lo que tú desees, con la finalidad de que tú empiezas a ejercitarte en esa generosidad. Créeme, desatarás promesas sobre tu vida al empezarle a dar a Dios. Así que, como lo mencioné hace un momento, dejo por aquí todos los medios por los cuales tú puedes donar y tú puedes dar esos diezmos, esas ofrendas. Hay un link, está nuestra página, puedes hacer transferencias con tu tarjeta de crédito, débito, puedes también meterte por ahí a nuestra página y puedes ver las diferentes maneras de hacerlo. ¿Sale? Dios te bendiga y nos vemos pronto.